Vamos a la palabra entonces. Estamos en una serie muy bonita, Primera de Samuel. Hemos estado exprimiendo ese primer libro de Samuel y hemos estado hablando al respecto del ministerio. Y en las primeras sesiones hablamos al respecto de cómo nace un ministerio y vemos ahí a Ana entregando a su hijo. La semana pasada hablábamos al respecto de un ministerio eficaz y lo hablamos desde la figura de alguien que no lo hizo muy bien, de el sacerdote Elí y su familia. No lo hicieron bien. Y eso, cuando uno no hace algo bien, pues obviamente pierde la eficacia. Pero es complicado que un ministerio se pueda dar al lugar sin que haya un llamado de Dios. Y el llamado de Dios es el punto de partida, es el pistoletazo de salida cuando los corredores empiezan a dar lo mejor de sí. Acompáñeme por favor a primer libro de Samuel capítulo 3, un texto muy bonito que me encantará poder compartir. Dice, primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día, diga conmigo un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, me encanta, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a dejarlo ahí. Un texto muy bonito porque representa el inicio de un ministerio en el llamado de Dios. Representa ese sacrificio, mucho sacrificio. Usted, no sé, ¿quién de aquí es padre o madre? Padre o madre. ¿Usted entregaría a su hijo pequeño en un altar y lo dejaría allí, en un templo, para que alguien lo críe por usted? Es obvio que no. El ministerio de Samuel se inició así, con sacrificio de alguien, en este caso de su madre,
sus padres lo entregaron allí y lo dejaron. Y aunque lo visitaban, y luego lo vamos a ver, lo visitaban, es un momento muy sacrificado. Y así se da al lugar este pasaje. En este pasaje vemos a un muchacho de unos 12, 13, 14, 15 años, dicen los historiadores, que tenía aproximadamente Samuel, y que ya empezaba a escuchar la palabra de Dios. Cuando digo la palabra de Dios me refiero a escuchar el sentir de Dios. Y en eso del llamado, yo quiero quitarle algunos mitos. El llamado de Dios no es una cuestión mística que se abre el cielo y entonces una luz verde o rojiza se mete dentro de su habitación y usted sabe. No funciona así el llamado de Dios. El llamado de Dios puede estar en este momento rondando su corazón. El llamado de Dios puede ser la llamada a la necesidad. La llamada al servicio suyo por causa de la necesidad. ¿Alguien de aquí me entiende lo que estoy diciendo? Usted entiende que el llamado de Dios no es una cuestión que de repente se dé al lugar de manera y entonces se me cruza. No. Empieza siendo un sentir, y dice la Biblia que Él inclina el corazón nuestro hacia lo que Él quiere. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. De manera que cualquier día, cualquier noche como esta, usted empieza a sentir como un cosquilleo en la barriga, o como un no sé qué en el corazón, o como una sensación de yo debo hacer algo al respecto de esto. Esa sensación es el inicio del llamado de Dios. Por lo tanto, yo quiero hoy que seamos prácticos con lo que estamos hablando. Si usted está siendo movido a la necesidad, es posible que Dios le esté llamando. Y le voy a añadir algo. El llamado de Dios es bastante rápido. Así que usted puede huir todo lo que quiera. Puede correr todo lo que quiera. Que estoy convencido que el llamado de Dios le va a terminar alcanzando. ¿Alguien de aquí está huyendo? Sea sincero. Sea sincero, que algunos los conozco. ¿Alguien de aquí está huyendo del llamado de Dios? ¿Alguien de aquí está dando largas al llamado de Dios? Sea sincero conmigo, por favor. Pero qué hipócritas. No mientas, que los conozco. Ay, amigos, cuando hablamos de llamado de Dios, hablamos de intención del corazón. La intención del corazón de Dios a querer evocarnos, empujarnos hacia determinado lugar. Y yo quisiera que hoy, a la luz de la palabra de Dios, pudiéramos ver cómo el llamado de Dios se gesta en medio de necesidad. El contexto de esto que estamos hablando hoy es una situación de inestabilidad sacerdotal. No había sacerdote. El sacerdote que estaba funcionando mal, lo vimos la semana pasada. Elí estaba permitiendo que sus hijos hicieran cosas que no se debían hacer. Elí estaba mirando para otro lado, le faltaba carácter, le faltaba determinación. Incluso lo vemos en el texto de hoy. ¿Cómo es posible que se emita un juicio tan duro en contra de alguien y todo lo que tenga que decir es lo que vimos en las palabras de Elí? Bueno, el Señor haga como Él quiera. No sé, yo estoy convencido de, conociendo a Dios el Padre, que si Elí hubiera dicho una cosa diferente, si hubiera, no digo opuesto, pero hubiera pedido misericordia, probablemente la historia hubiera cambiado. No digo que seguro, pero muy probablemente la historia hubiera cambiado. Es decir, lo que faltaba aquí era carácter, y ese es el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No había un sacerdote, no había nadie que hiciera lo correcto, y de repente Dios se usa de lo que tiene a mano. Él ya tenía un plan. Y se usa de un muchachito de 12, 13, 14 o 15 años que estaba allí sirviendo y decide llamarle. Le llama porque existe una necesidad. Y eso me recuerda a todas las páginas de la Biblia. Cuando en la Biblia vemos una necesidad, vemos a un Dios interesado en poder suplirla. Y vemos, imagínense a Jesús. Dice la Biblia que Jesús iba caminando por al borde del mar de Galilea. Y dice la Biblia que la multitud se agolpaba sobre él para escucharle. ¿Por qué? Porque había necesidad. Y Jesús iba caminando y ve la necesidad y dice, pues tengo que hacer algo. Y Él se usa de personas cuando hay necesidad. Él se usa de usted cuando hay necesidad. No crea que la necesidad que hay alrededor suya, en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, donde quiera que sea,
no la va a suplir Dios con alguien. Y ese alguien probablemente sea usted, la persona más correcta para hacer esa labor, probablemente sea usted. Y entonces Jesús iba caminando por el mar de Galilea y ve la necesidad y dice, necesito a alguien. Y ve a lo lejos un barco, una barca, y ve a un tal Pedro, a un tal Simón en ese caso. Y le dice, Simón, necesito tu barca. Y se sube en la barca de Simón. Y le dice, Simón, necesito que me empujes mar adentro. Señor, pero yo ya me lavé los pies y ya me puse las chanclas. Y por favor, Simón, venga, vale. Y empuja a Jesús mar adentro. De manera que Jesús pudo predicar desde la barca y suplir la necesidad. El contexto de un llamado siempre es necesidad. En el caso de Samuel lo vemos muy claro. Y quisiera entonces que pudiéramos exprimir tres verdades, tres cuestiones importantes al respecto del llamado. Y la primera cuestión que quiero extraer es que el llamado involucra servicio. El llamado involucra servicio. Dice, versículo número 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice versículo 4 que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, ya, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Yo no sé si usted lo ve, pero yo veo claro una actitud de servicio. El joven Samuel estaba en el templo y en el templo servía. Él era ayudante de sacerdote. El ayudante sacerdote tenía muchas labores. Barría el templo, abría las puertas, cerraba las puertas, se aseguraba de que estuvieran todos los utensilios preparados, limpios, que estuviera el altar recogido. Todas esas labores las hacía el ayudante de sacerdote. Y él estaba allí. Por lo tanto, todo llamado se gesta en medio de servicio. Diga conmigo servicio. Servicio, servir a Dios. A veces uno lo interpreta mal. Dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová. Pero fíjese que lo que estaba haciendo era servir dentro del templo. Servicio es algo sublime, es algo necesario. Me encanta Samuel porque dice la Biblia que él va corriendo a Elí, que él va corriendo a suplir una necesidad. Elí era anciano, estaba ciego. ¿Y qué necesidad podía tener ese hombre? Era de madrugada, era de noche. ¿Qué necesidad podían tener a esas horas de la noche? ¿Usted qué cree? Ayúdeme. ¿Qué cree que pudiera estar pasando con Elí a las 3 de la mañana cuando le llama? Probablemente. ¿Qué pudiera estar pasando? Me gustaría escucharle. Quería agua, dicen por ahí. Quería ir al baño. ¿Qué más pudiera estar pasando? Que le dolía algo. Me hace acordar tiene insomnio. Me hace acordar en mi Colombia natal, allí donde yo nací, existen mayormente en los pueblos, en las fincas, en los lugares así más rurales, existe la costumbre de la bacenilla. ¿Alguien conoce una bacenilla? Y las bacenillas eran esos cacharros donde las personas pues hacían pis porque el baño lo tenían lejos, o no sé, tenían la costumbre esa y la ponían debajo de la cama y demás. Yo tenía abuelos y bueno, yo me acuerdo más de una vez tropezarme con la bacenilla y liarla muy parda. Pues probablemente era eso lo que hacía falta. No sé, me imagino yo, Samuel, vacíame la bacenilla. No sé qué podía estar pasando. El tema es que yo encuentro a un Samuel corriendo hacia un Elí para suplir una necesidad. Y me encanta porque cuando alguien quiere suplir una necesidad es porque es consciente del servicio y de la importancia de tener que servir a alguien. O sea, cuando Dios llama a alguien de manera clara, como lo vemos aquí, porque esto es un llamado claro. Dios llamó en 3 ocasiones a Samuel y una cuarta lo llamó 2 veces. Cuando Dios llama 2 veces, Dios ha llamado 2 veces a muchos personajes de la Biblia. Llamó a Moisés, por ejemplo, liberta a mi pueblo. Llamó Saulo,
perseguía, los llamó. Cuando llamó a Marta, por ejemplo, que se estaba equivocando y estaba ya liada haciendo cosas, no sé qué, le dijo: Marta, Marta, cálmate, tranquilízate. Cuando Abraham iba a matar a Isaac, ¿te acuerdas ese momentazo? Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, tranquilo. Ya sé que tú eres capaz de hacer esto. Ya sé que tienes una fe muy grande. No hace falta. Suficiente. Entonces, cuando encontramos un llamado claro como este, Samuel, Samuel, es porque hay necesidad de hacer algo y ese algo se gesta en medio del servicio. Por lo tanto, yo quiero quitarle esa carga a eso de servir a Dios. Servir a Dios es servir a las personas, amigos. Servir a Dios es servir a tu esposa. Servir a Dios es educar a tus hijos. Servir a Dios es predicar aquí. Servir a Dios es ayudar a alguien. Y cuando servimos a las personas, servimos a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? El servicio es útil. A mí me ha anclado el servicio. Yo estoy sirviendo a Dios desde que tenía unos 16 años y empecé en la alabanza y había que barrer, yo iba y barría. Había que salir, yo iba y salía. Había que recoger no sé qué, yo iba. Hay que hospedar a alguien, yo lo hospedo. Hay que traerlo al aeropuerto, yo iba y lo traía. Y estaba sirviendo continuamente a Dios a través del servicio a las personas. Y eso me ancló. En mis momentos más difíciles yo tengo que reconocer que el servicio me mantuvo de pie. Cuando las tormentas soplaban alrededor de mi vida, cuando venían circunstancias complicadas y difíciles, el servicio me mantuvo anclado a Dios. Y probablemente por eso yo no me despendolé más. Pero mira, aun cuando estaba casado, hasta en 6 ocasiones hemos querido Jenny y yo divorciarnos. Y el servicio nos ha anclado. Más de una vez yo llegué a la iglesia a servir habiendo tenido una trifulca que ni le cuento el día anterior. Y el servicio me mantuvo anclado. Y usted dirá: Mauro, ¿y usted venía a servir así, habiendo discutido con Jenny? Pues sí, déjeme decirle que sí. Venía a servir a Dios habiendo discutido con Jenny, porque somos personas de carne y hueso y nos equivocamos todos los días. Y hace falta tener un aliciente, en este caso el mío era: yo tengo que servir a Dios y yo no puedo servir a Dios de esta manera. Y entonces eso me llevaba, el servicio me llevaba a una postura tan complicada, me ponía contra las cuerdas tanto que me obligaba a reconciliarme con Jenny. Me obligaba a mirar mi pecado, a mirar mi falta y buscar la manera de poder resolverla. El servicio fue muy útil para mí. El servicio a mí me mantuvo continuamente pegado a Dios. Por lo tanto, amigos, yo les invito a que podamos examinar el servicio y podamos verlo de una mejor manera. ¿Sabes qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por otros. Y si Jesús, ejemplo de servicio, lo dijo, ¿qué podemos decir entonces nosotros? Por lo tanto, amigos, para mí es muy importante que podamos entender que cuando Dios hace un llamado a una persona, no hace un llamado a nada, hace un llamado a algo. Hace un llamado a hacer algo, hace un llamado a una labor, hace un llamado a que alguien intervenga, a que alguien haga, a que alguien se meta a favor de una persona. Cuando alguien hace un llamado dentro de una casa, lo hace porque quiere hacer algo y hacerlo algo con alguien. Dice la Biblia que la tierra y la creación gimen esperando la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Y somos nosotros. Por lo tanto, familia, si tú ves necesidad en medio de tu grupo, de tu familia, de tu casa, si tú ves necesidad en medio de tu iglesia, en medio de la sociedad donde estás, te pido por favor que con la mano del corazón busques la manera de suplir esa necesidad. Yo sé que no es fácil, yo sé que es más fácil salir corriendo, huir. Ya le dije que yo he huido toda la vida del llamado de Dios porque no es fácil, pero es exageradamente bonito. La segunda cosa que quiero compartirles es que el llamado claro de Dios requiere obediencia. El llamado claro de Dios requiere obediencia. Y dice versículo 9, a ver si lo tenemos por ahí. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10.
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y a partir de ahí se da al lugar la voz de Dios hablando a Samuel. Samuel tuvo la capacidad de recibir la instrucción de Dios a través del Elí. Samuel tuvo la capacidad de obedecer a la voz de Dios a través de Elí. Elí era una persona fallida. Obviamente sí. ¿Lo estaba haciendo mal? Sí, lo estaba haciendo bastante mal. Pero era la persona que representaba su autoridad. Era la persona que representaba la voz de Dios en ese momento para él. Y Samuel tuvo la capacidad de obedecer. Y fruto de esa obediencia, de hacer exactamente lo que dijo, Elí le dijo, vete, te acuestas. Cuando Dios te hable, tú le respondes así, de esta manera. Y así fue exactamente como Samuel lo hizo. Y fue justo a continuación cuando el muchacho Samuel recibió una palabra profética de parte del cielo. Fíjese que no sé si le damos toda la importancia que esto tiene, pero cuando somos capaces de recibir una instrucción, cuando somos capaces de hacer como se nos dice, es entonces cuando Dios nos sorprende con su palabra, con su revelación, con sus visiones, con su boca en nuestros oídos. Y es muy bonito poder pensar que es a través de la obediencia. Yo recuerdo la primera vez que el pastor Tomás me invitó a predicar en este altar. Fue hace como unos 10 años aproximadamente. Yo tenía, ahora tengo 40, pues tendría 25. Y yo le dije al pastor, sí, por supuesto. Claro que sí, pastor. ¿Cómo no? Qué honor más grande. Yo tenía todos los sentimientos que se puedan tener en el interior, los tenía aquí dentro. Me dio diarrea 3 días antes. El mismo día yo no sabía si subir con pañal o qué hacer, porque de verdad, delante de Dios, no le estoy engañando, no le estoy sumando ni un poquito. Yo tenía mucho miedo, era una responsabilidad muy grande, pero yo decidí ser obediente y decidí venir aquí y presentar una palabra. Y por cierto, Espíritu Santo me ayudó mucho, me ayudó bastante ese día. No era yo, era Espíritu Santo. Y fue muy bien ese día. Pero necesité ser obediente. Necesité, quizá voy a añadirle una palabra más, un poco de valentía, un poco de arrojo. Hace falta ser obediente a veces para uno hacer determinadas cosas que Dios lo llama a hacer. Yo sé, yo también tengo hijos, yo también tengo esposa y aparte con mucho carácter. Yo también vivo en esta sociedad complicada, pero hace falta tener un poco de valentía a la hora de poder obedecer, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Y así una y otra vez yo me he ido dando cuenta que la obediencia es una cuestión necesaria en nosotros. Si hablamos de confesiones, mire, sin ir más lejos, 2020, nunca se me va a olvidar, yo seguía huyendo del llamado de Dios. Y en 2020, estando confinados, yo hablaba por teléfono, me imagino que usted allí confinado, hablaba por teléfono de día y de noche. Pues yo igual. Entonces cualquier día por la mañana, allá aburrido, llamé al pastor Tomás. Y tuvimos una conversación muy interesante como de 1 hora y media. En mi conversación yo estaba exponiéndole al pastor Tomás que yo eso del pastorado, no, que yo tenía un sentir dentro de mí y que probablemente él no lo estaba viendo, pero que yo tenía un sentir dentro de mí a otras cosas, que Dios me estaba llamando a otras cosas. Y bueno, yo les puse todo, el pastor Tomás me escuchó, no me dijo ni una palabra y bueno, ya hablaremos. Yo básicamente le estoy diciendo que no quiero continuar en el equipo pastoral, básicamente le estoy diciendo que yo no quiero continuar en esto, que para mí esto es un rollo, que esto es una carga muy pesada para mí, que yo no quiero andar en esto, que no se me da bien, que yo no sé cómo hacen los demás, pero a mí no se me da. Y el pastor Tomás básicamente me dijo, continúa, ya hablaremos. Y yo colgué el teléfono y ¿ahora qué hago? Pues ¿qué hice? Obedecer. No me quedó otra. Y continué. Pero más adelante recuerdo una conversación aún en Caunedo. Estábamos sentados en esas 2 sillas primeras de ahí, imagínenselas. Ahí a los que no lo han visto, pues imagínense 2 sillas ahí. 2 sillas ahí y yo estaba sentado con el pastor Tomás
una vez más explicándole, diciéndole que yo no era la persona correcta, que yo no calificaba, que de verdad que pesar, que pena la pobre gente que estaba conmigo, porque yo no los cuidaba bien, porque yo no sabía, porque yo no podía. Y no es que pueda hoy, sigo sin saber y sigo sin poder. Pero el tema es que yo le estaba diciendo al pastor Tomás: pastor, por favor, ponga a alguien en mi lugar. El equipo pastoral me parece un lugar de mucho privilegio y hay mucha gente que sí lo sabe hacer, no como yo. Ponga a otra persona. Y el pastor Tomás me dijo: no, Mauro, no. La persona correcta eres tú, pero pastor, ¿no te estás dando cuenta que no? Y yo le explicaba de verdad, y suelo ser muy persuasivo, y yo le explicaba con detalles y le ponía ejemplos. Mira esto y mira a otra persona. Y tú imagínate, por ejemplo, que pones a Darío, no sé, con otras labores, a la danza, por ejemplo, pues se le va a dar muy mal. Decía yo, por lo tanto, pastor, yo creo que lo correcto es que Darío, como tiene un don, un talento, él haga eso. Y yo estaba argumentando, exponiendo el por qué yo no debería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y el pastor Tomás me dijo: no, Mauro, pues, continúa, ya hablaremos una vez más. Yo me fui para mi casa casi murmurando. Y le decía a Jenny: este señor no entiende. De verdad, pastor, por favor, me lo tengas en cuenta. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Este señor no entiende. Este señor no se está dando cuenta que yo no soy, que yo no valgo, que de verdad que debe poner a otra persona. Pero ¿sabe algo? En medio de todo eso, yo me he ido dando cuenta que el llamado de Dios se va gestando en nosotros, se va generando en nosotros, se va cultivando en nosotros, se va reproduciendo en nosotros y se reproduce a través de la obediencia. Las palabras de Dios se depositan en nosotros cuando nosotros tenemos la capacidad de obedecer, de honrar, de estar bajo sujeción. La autoridad es una autoridad que es delegada. Yo no puedo ir libre por la vida. Por lo tanto, si usted está huyendo del llamado de Dios, como llevo yo huyendo, le repito, el llamado de Dios es muy veloz. Usted puede correr, puede huir cobarde como yo toda la vida. No huyas cobarde. Puede huir todo lo que quiera, pero se va a dar cuenta que el llamado de Dios es mucho más rápido que usted. Y se tirará toda la vida corriendo, se tirará toda la vida huyendo, buscando excusas, saliendo del meollo como pueda, escurriendo el bulto. Pero se va a dar cuenta que finalmente será atrapado, será alcanzado por el llamado de Dios. ¿Usted lo cree así? Amén. Obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Elí, era Samuel. Obediente a una persona equivocada, obediente a una persona que no sabía, obediente a una persona que lo estaba haciendo mal, obediente a Dios. Porque aunque nosotros nos sujetemos a nuestro líder del grupo vida, aunque nos sujetemos a nuestros padres que a veces no lo hacen del todo bien, o nosotros como padres no lo hacemos del todo bien, pues nos sujetamos a Dios. Es un mandato divino, debemos estar sujetos y obedientes. La tercera cosa que quiero comentarles es que un llamado claro de Dios busca nobleza. Y me gustaría que pudiéramos verlo en los versículos. Versículo 15. Mira el versículo 15. Dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Esto es justamente después de recibir la palabra de Dios. Estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Después de semejante palabra de juicio tan duro contra la persona que lleva 12 años o 13 o 15 cuidándote, contra la persona que lleva enseñándote tanto tiempo, ¿cómo carajo le digo yo a ese hombre eso? ¿Qué le digo? Yo no le puedo. Entonces Samuel no durmió por la noche y se levantó por la mañana y él no quería decirle nada. Y yo me imagino que se fue, abrió las puertas, se fue al Mercadona, compró magdalenas, volvió, hizo el cafecito, puso la mesa, le ayudó a Elí, vació la vasenilla, lo trajo, lo sentó en la mesa y él no quería decirle absolutamente nada. Pero dice la Biblia que
Elí le preguntó y él le tuvo que decir. Pero lo que quiero destacar de esto es el carácter que nos muestra ese Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sabe? Otra persona, en lugar de Samuel, probablemente se le hinche el pecho. Es que Dios me ha hablado. Y como yo sé que tú eres corrupto y mal sacerdote, pues probablemente Dios me ponga a mí. Pero no fue así en Samuel. Y me encanta Samuel por eso. Me encanta Samuel porque el texto lo que me sugiere, no sé a usted, a mí me sugiere nobleza, me sugiere humildad, me sugiere, yo cómo le voy a decir esto a este hombre, Dios mío, Padre. Yo me imagino que Samuel esa noche sí oró lo que no oró Elí, diciendo, Padre, no hagas eso, Señor, por favor, ten misericordia. Yo me imagino que esa es la postura de Samuel. Y le digo esto de la nobleza, de que el llamado claro de Dios nos pide nobleza, porque es muy fácil que podamos nosotros, cualquiera de nosotros, caer en soberbias. Uno de los grandes peligros de este tiempo es saber gestionar el éxito. Es muy fácil ensoberbecerse, es muy fácil andar altivo. Es muy fácil que cuando alguien se nos da un poco de poder o un poco de dinero, hinchemos así el pecho. Y hay un dicho por ahí popular que dice que el dinero corrompe a las personas. Es como se dice, ¿no? Que el dinero corrompe a las personas. ¿Es cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no. No lo quiero contradecir, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el dinero y el poder revelan el interior del corazón de las personas. Yo estoy convencido de que si a una persona humilde, noble, le das dinero y le das poder, esa persona humilde es capaz de comportarse a la altura. Estoy convencido. Sin embargo, cuando usted coge a una persona soberbia, usted conoce gente que no tiene ni un duro, que viven mal y soberbios y altivos y demás. ¿Los conoce? Yo los conozco. Y conoce gente que tiene poder, que es humilde, que es noble. ¿Los conoce? Bueno, pues ahí tiene un buen ejemplo. Por lo tanto, el reto aquí, amigos míos, es pensar que nosotros somos requeridos por el cielo con una nobleza alta, porque no es posible servir a las personas sin un poco de nobleza. Cuando usted se levanta a las 3 de la mañana a orar por alguien, o se levanta a favor de alguien a ayudar, o cuando usted responde sabiamente o noblemente o suavemente a su esposa cuando ella se está equivocando, no es fruto de la nada, es fruto de nobleza en su interior. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Entonces, qué necesario es que nosotros podamos entender que la nobleza, que la humildad es parte del ministerio. No se puede llamar a una persona y que empiece a servir y que de repente se le hinche el pecho así como una paloma. Y ahora yo soy el líder. Y ahora yo soy el pastor. Y ahora yo soy. Qué triste eso, qué triste. Pero, ¿sabe algo? Me llama mucho la atención porque en Samuel capítulo 2, cuando vamos a leerlo, vamos a ir rápidamente. En Samuel capítulo 2 vemos a Ana y mire la oración de Ana, se la voy a leer muy rápidamente. Dice, y Ana oró y dijo, capítulo 2 de Samuel, justo el anterior, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar, las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Y Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte
por su propia fuerza. ¿Sabe algo? Ana habla desde su interior. Y no es posible que alguien pueda hablar desde su interior esas palabras si no las lleva dentro. Ana es la mamá de Samuel, y aunque Samuel fue criado en el templo, yo estoy convencido de que esa mujer, yo no sé si diariamente, no sé cómo lo hacían, sinceramente, pero yo creo, viendo a Samuel, que su mamá influyó en él. Yo estoy convencido de que esa nobleza en el interior de Ana pudo ser traspasada a Samuel. Por lo tanto, amigos míos, hay un reto importante aquí. El reto número 1 de conseguir en nosotros que Dios moldee nuestro carácter a su carácter humilde y noble. El reto número 2, poder traspasar ese carácter a los que están a nuestro alrededor. Poder enseñar a nuestros hijos en nuestras casas. Pero eso no es posible si en nosotros no lo hay. Yo no puedo enseñar humildad si no soy humilde. Yo no puedo enseñar honestidad si no soy honesto. Yo no puedo enseñar integridad si no soy íntegro. Yo no puedo enseñar nobleza si no soy noble. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Qué reto tan grande tenemos en la sociedad de hoy? Viendo la necesidad, sabiendo que somos llamados de parte de Dios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Dice la Biblia, son palabras muy duras, que Dios mira de lejos al soberbio y Él da gracia al humilde. Esa gracia traduce en el original regalo inmerecido. En otras palabras, Dios le da lo que no se merece al que es humilde, al que es noble. Yo necesito de algún modo que aquí podamos entender que el llamado de Dios involucra 3 verdades fundamentales. La número 1, el servicio. No existe un llamado de Dios sin una persona que sirva y que se atreva a darse, a esforzarse, a trabajar, a sudar. La número 2, no existe un llamado claro de Dios sin obediencia. Dios nos llama a hacer algo y yo debo estar ahí para decir, sí, Señor, aquí estoy. No quiero, no me gusta, huyo como Mauro, como un cobarde, pero aquí estoy. Número 3, el llamado claro de Dios necesita de nosotros humildad, nobleza. Para poder acercar a Dios a las personas, yo no puedo ser arrogante, yo no puedo ser una persona lejana a esa humildad y a esa nobleza. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase en pie, por favor. Uno de los textos que más me encantan de la Biblia es ese momentazo cuando José, el soñador, se descubre a sus hermanos. A esos hermanos que lo habían metido en un pozo. A esos hermanos que lo habían privado de su juventud al lado de su casa. A esos hermanos que lo habían llevado a vivir en esclavitud. Esos hermanos que le hicieron tantísimo daño estaban delante de José. Él los tenía delante. Se habían cambiado las tornas y la vida les había traído a ellos a pedir ayuda. Y José estaba delante de ellos. Ellos estaban ahí en fila. Ellos no lo reconocían a él. José estaba vestido con ropas reales. Era el gobernador de Egipto. Y me encanta la postura de José. Me encanta. Me encanta porque José hubiera podido arrancarle la cabeza de uno en uno. Y todos pudiéramos decir de algún modo, es que se lo merecen. ¿Cómo se les ocurre hacerle eso a un muchacho, a su propio hermano, a su propia sangre? Y tendríamos derecho a poderle decir, quizás. Pero sin embargo, me encanta el texto bíblico. Me encanta, se lo quiero leer. Dice, ese momentazo, José delante de sus hermanos. Ellos no le conocían, no le habían reconocido. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios
y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué momentazo. Un hombre teniendo la oportunidad de demostrar lo que tiene en su interior: nobleza, humildad, cercanía. Y yo sé que muchos de nosotros pudiéramos tener motivos de sobra para no aceptar el llamado que Dios nos mandó a aceptar. Y yo sé que muchos de ustedes aquí están huyendo de ese llamado. Lo veo en sus rostros. Yo sé que muchos de ustedes no quieren aceptar el tener que ser sacerdotes de su casa o sacerdotas de su casa. Yo sé que muchos de ustedes no quieren aceptar ese dolor interno que tienen por los perdidos. Yo sé que muchos de ustedes no quieren aceptar el pastorado como yo en muchos momentos de mi vida no lo quise aceptar. Y yo entiendo eso. Pero es necesario que hoy, por Espíritu Santo, a través de su ayuda, podamos aceptar el llamado. El llamado de Dios no es un llamado a una élite, es el llamado a todos nosotros. Es un llamado a un muchacho de 13 años o a un señor de 50 o de 70 o a una señora de 28 o señorita. Necesito que en esta mañana reflexionemos al respecto de lo que Dios nos está mandando a hacer. Debemos aceptar el llamado de Dios. Entonces, yo no sé qué va a ocurrir a partir de ahora, pero lo que sí tengo claro es que Espíritu Santo seguirá persiguiéndole una y otra vez. Le llamará cuantas veces sean necesarias, y algún día cualquiera va a decir: Rubén, Rubén, o Joaquín, Joaquín, o María, María, o Roberto, Roberto. No sé qué nombre dirá, pero lo que estoy convencido es que la voz de Dios está rondando alrededor, buscando un corazón noble, un corazón obediente, un corazón listo para servir, para poder servir a otras personas, para poder ayudar, para poder suplir una necesidad, como lo hizo José en ese momento. Si hay alguien que pueda de algún modo ponerse como noble, como ejemplo de obediencia, como ejemplo de servicio, como decía antes, es Cristo. ¿Usted se imagina a Cristo agonizante diciendo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, ellos están equivocados, Señor, perdónalos por favor? Ese Cristo que decidió obedecer al Padre, que decidió descender a la tierra como hombre para servir, que decidió en toda nobleza decir: yo lo hago, yo obedezco. Ese Cristo es el que predicamos. Cierre sus ojos, por favor, y oremos juntos. Padre Celestial, quiero escucharle. Repita después de mí: Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti porque te necesito, y reconozco que el llamado tuyo no es fácil. El llamado tuyo requiere un tanto de valentía, pero en esta mañana yo quiero acudir a ese llamado y quiero pedirte, Padre Celestial, que vengas a mí para ayudarme. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo egoísmo, a toda insensatez, a toda imposibilidad, y acojo tu llamado de la mejor manera, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.